Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Acabamos de terminar un apartado dentro de esta tercera parte del manual de exorcística que es Cerrando las Puertas al Enemigo, en la que nos referimos a la organización, cómo organizar aspectos prácticos que no son cuestiones de menor importancia, porque son cuestiones que por ahí puede meterse el enemigo y destruir un ministerio exorcístico, y por tanto hay que tener mucho cuidado. Uy, es que se cae el cuadro. Bueno, pues decía que en esa organización uno de los aspectos que son muy importantes es el de cuando la persona ha sido liberada. No puede uno dejar, porque esto es una enfermedad espiritual, no puede uno dejar a la persona ya decir, bueno, aquí no ha pasado nada y ya no hay que prestarle ninguna atención particular. No. Hay que afianzar la liberación alcanzada. No olviden que Jesucristo, cuenta Lucas, explica que el demonio cuando sale trata de regresar y si encuentra la puerta abierta, pues vuelve a entrar y la cosa es peor todavía que al principio. Por eso hay que tener muy presente que el Señor puede haber concedido la liberación, pero que hay que afianzar, hay que fortalecer, hay que impedir que la persona vuelva a recaer. En la medicina, en la práctica médica, cuando una persona se le da el alta, se le ha operado, se le ha extirpado el cáncer, por ejemplo, pues luego se le dan unas pautas que debe seguir, o incluso cuando a una persona ya se le da el alta total, el alta, no solo el alta hospitalaria, sino el alta de medicación, de revisiones, pues se le dice, mire, tiene que seguir unas cautelas para no recaer. Si ha sido, por ejemplo, un enfermo de cáncer, pues tiene que ir a revisarse cada X meses para prevenir que pueda producirse una recidiva. Bueno, porque esa recidiva puede venir por cualquier motivo y hay que estar atentos, ¿no? Por eso, si en una batalla el vencedor se abandona y no afianza su presencia en el territorio conquistado, pues le sirve en bandeja al enemigo la recuperación del terreno perdido. Una de las cosas que cuentan de Ricardo Corazón de León cuando estuvo liberando Tierra Santa, pues una de las cosas que a veces los historiadores no comprenden es que no quiso conquistar en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque vio que era preferible pactar y negociar un estatus en que los cristianos pudieran tener acceso a los santos lugares, ya que no iban a ser capaces de mantener esa victoria. Porque, claro, la distancia, etcétera, pues hacía que Saladino pues estuviera pues con mucha más facilidad para volver a atacar, ¿no? Entonces hay historiadores que dicen, es inexplicable. No es inexplicable. Era un estratega sensato que se dio cuenta de que pues no iba a poder, de qué le servía una victoria momentánea si luego iba a perder la guerra. Pues era preferible plantear otra estrategia, que es lo que vino a hacer en ese momento. Bueno, pues eso es algo fundamental. Si se ha alcanzado la liberación, hay que afianzar la presencia de Dios en el alma de esa persona y en el cuerpo para que no pueda recaer. ¿Cuántas veces se malogra todo lo que se ha avanzado por imprudencias? Yo recuerdo siempre que en el libro de las 6 puertas cuento 3 casos. Uno en que el interesado no quiso escuchar las indicaciones que le ofrecí y acabó recayendo. Pues no tuvo en cuenta, pensó que bueno, ya estaba
aquello estupendamente y que ya no tenía que hacer caso de lo que le estaba recomendando. En el segundo caso, la paciente se abandonó en su vida espiritual. Había sido liberada, además fue una de esas liberaciones vertiginosas que he presenciado en muy pocas semanas y desde empezar el tratamiento con esa persona, que antes había estado siendo tratada por otro exorcista, pues esta persona se abandonó espiritualmente y al cabo de unos meses me volvió diciendo, mire que estoy otra vez igual. Y lo primero que le pregunté, ¿y qué has hecho? ¿Has hecho las oraciones de mantenimiento? ¿Has cuidado tu vida espiritual? Claro, al no cuidarlo, pues otro caso fue el de una persona que había estado en una situación afectiva inadecuada porque no estaba casado y entonces durante el tiempo de exorcismos pues suspendió aquella relación inadecuada, pero al liberarse no le dio importancia a regularizar su situación afectiva, a pedir la nulidad de su matrimonio, y poder contraer nupcias y unirse en el Señor, como dice San Pablo en la carta primera a los Corintios, que unirse en el Señor, ¿no? Pues después de haberse liberado, al cabo de un tiempo, como no cuidó eso, pues volvió a encontrarse en la situación de la que había sido rescatado. Son cosas muy lamentables porque en el fondo es no haber valorado el gran don que el Señor le ha concedido, la gran oportunidad de liberarse de esas ataduras. Por lo tanto, es vital que cuando se produce una liberación, el interesado la afiance, profundizando por un tiempo en la sanación interior, porque no hay liberación sin sanación y muchas veces los enemigos han utilizado las heridas afectivas para introducirse y por tanto la persona sigue teniendo heridas emocionales y sigue teniendo a veces trastornos psicológicos y como no siga trabajando en eso, en profundizar en esa sanación interior, con una psicoterapia a lo mejor, con sanación espiritual, yendo a misas de sanación, las misas en las que antes se hace una adoración eucarística y se impone las manos a la gente o se bendice con la custodia, o misas en las que después de la misa se imponen las manos a la gente. O sea, ir a sanación con frecuencia, afianzar además de la psicoterapia que puede ser que necesite la persona, porque necesita un tratamiento psicológico, que no está reñido lo psicológico y lo espiritual, el problema espiritual y el problema psicológico, ¿no? Y luego hay que mantener unas oraciones de liberación, que ahora después, en otro momento, explicaré cuáles son, hay que tener una perspectiva, como decía antes, en las enfermedades de un alta que hay que unas revisiones periódicas, es un alta provisional, es un alta porque se ve que el tema hay que estar atentos y hay que revisar. Entonces, para no sobrecargar con oraciones de liberación a las personas que ya se han liberado, me parece conveniente aconsejarles, por una parte, que cuiden los 5 aspectos fundamentales de la vida cristiana, que veremos en la próxima clase. Y en segundo lugar, que mantengan unas oraciones de sanación y liberación, dedicando cada día de la semana una de ellas, cuestión que veremos en la siguiente sesión. Y siempre manteniendo un acompañamiento espiritual. No digo dirección espiritual porque a la Iglesia no le gusta ahora ese término, en el sentido que director es más para el fuero externo, para los ámbitos de la convivencia. En el fuero interno, el ámbito de la conciencia, el único director es Dios, el Espíritu Santo, y por tanto, más que un director, es un consejero espiritual, es un acompañante espiritual más que director espiritual. Bueno, pues ese acompañamiento espiritual es fundamental, es de los temas, ¿verdad?, que más ha insistido Francisco en sus orientaciones pastorales, sobre todo con las personas que están en situación irregular, que no hay que rechazarlas ni hay que decir no pasa nada, no, hay que acompañarlas para que vayan abandonando su vida de pecado y se vayan acercando paulatinamente a Dios hasta poder llegar incluso a recibir los sacramentos porque hayan cambiado de vida, ¿no?
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.